Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy el profesor Guillermo Rojas de la asignatura QEQ, Química y Bioquímica, dictada para la carrera de Enfermería. Esta es una edición especial de clase porque en realidad va a ser una clase sincrónica. Generalmente no lo hacemos, pero hay una situación especial en la cual están involucrados todos los profesores de ciencias básicas en una reunión, así que les pido disculpas, esto es algo completamente excepcional. Ya, y a modo de presentación, vamos con los temas que deberíamos haber tratado en la clase. Y está el sílabus, donde muestra la presentación del curso, cómo está organizado, las ponderaciones, la estructura, propósitos y también la primera clase que corresponde a las propiedades de la materia, propiedades químico-físicas de la materia, grupos funcionales, etcétera. Mm, Vamos de inmediato con, les voy a mostrar la página del curso, el aula. El aula del curso, generalmente las clases yo las imparto por Zoom, ¿de acuerdo? Entonces, el anuncio será enviado en esta sección, ¿ya? Y hay una dirección en la cual ustedes deben ingresar. Siempre, todos los miércoles, deben ingresar a la dirección que yo les voy a dejar en esta parte alojada del aula virtual. ¿Ya? Así que las clases serán por Zoom. Acá hay un pequeño mensaje. Está el sílabus que lo pueden descargar. Y esto es bien importante, este formulario lo vamos a utilizar este semestre. Acá el formulario de justificaciones de inasistencia y controles de cátedra o laboratorio. Así que para justificar inasistencias de los controles de laboratorio, deben utilizar este formulario que completan y automáticamente después se envía al jefe de carrera. ¿Ya? Consulta al docente y avisos, esto no lo utilizo. Si quieren comunicarse directamente conmigo, deben hacerlo a mi correo. Ya se lo voy a mostrar. La primera semana de la asignatura, acá en el contenido, en la primera semana, aparece los temas que vamos a tratar hoy, de que es la presentación del curso, lo que estamos haciendo en estos momentos, más las propiedades químicas de los sistemas biológicos, donde se analiza qué es la materia, cuáles son sus propiedades químicas, sus propiedades físicas, también los grupos funcionales, propiedades del agua, ya, el entorno de las macromoléculas, etc. Y esta semana, que es la primera semana, por supuesto, no hay laboratorios. ¿Ok? Así que vamos de inmediato a presentar el sílabus. El sílabus es un documento oficial que ustedes lo pueden bajar directamente desde el aula, como les expliqué, el aula virtual de la página. Pueden descargar el sílabus sin mayor inconveniente y revisarlo de inmediato. ¿Ven? Aquí está la identificación de la asignatura, química y bioquímica, enfermería, ya 100% online, la modalidad, si es que existe algún cambio en el futuro con respecto a la presencialidad, tanto en cátedras como en laboratorio, le vamos a informar de forma oportuna. Los horarios, miércoles clave 3-4 y laboratorios, perdón, laboratorios son el día lunes, pero están separados por los NRC, así es que acá hay que tener mucho ojo con los NRC. El curso que estoy dictando corresponde a el NRC 754. Ahí está mi nombre, Guillermo Rojas. ¿Ya? Y bueno, soy bioquímico, también ingeniero civil industrial. Imparto asignatura desde que se creó en la universidad. Así que llevo varias versiones dictando esta asignatura. Y los laboratorios, los NRC, que están asociados a nuestro paralelo, son estos. El 75,
me pasé. 757 y el 760. ¿Ok? El profesor de laboratorio será el profesor Johnny Gaete. Yo estoy en otro laboratorio. Imparto los NRC 763 y 765. Así que tienen que tener bien claro cuáles son sus NRC de laboratorio para no equivocarse después en el horario, porque hay dos claves de laboratorio. La clave 5.6 y la clave 7.8. Y el bloque completo es 5 y 6. No es el 5 y después el 6 otros, no. Todos los que tienen estos NRC están esas dos claves, ¿de acuerdo? Y todos los que tienen los NRC acá abajo, 771, 773, 778 y 780, están las dos claves 7 y 8. Este es mi correo, guillermo.rojas@uvm.cl. Ya. Se requieren hacer una pregunta, consulta, lo que ustedes quieran, pero hay un horario en el cual yo respondo que está entre las 8 y las 18 horas, de lunes a viernes. Si me escriben, generalmente yo respondo de inmediato. Ya, si escriben fuera de horario, los dejaré en cola, salvo que sea muy, muy, muy urgente, muy extremadamente urgente. Bueno, las urgencias pueden ser completamente diferentes según la percepción de cada uno, pero eh, entre 8 y las 18 horas, de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, respondo de inmediato. Si es que escriben fuera de horario, quedarán en cola al día siguiente. Y si es que escriben el fin de semana, no les voy a responder hasta el día lunes. ¿De acuerdo? Ese es el horario de atención. Ya, respondo de inmediato si escriben dentro del horario, generalmente respondo de inmediato. Los propósitos fundamentales del curso, bueno, interpreta fenómenos químicos naturales, integra procesos metabólicos. Esto es una asignatura netamente bioquímica. Integra al inicio conceptos químicos, de grupos funcionales, algo de soluciones, pero después avanzamos de inmediato a la bioquímica, pasando a la bioenergética y terminando con la integración hormonal. Es un curso bastante bonito, les va a servir mucho para articular los conceptos fisiológicos que ustedes utilizan en su carrera. Bueno, ahí están los resultados de aprendizaje. Analizar, relacionar distintas vías metabólicas, integrar la regulación hormonal, vías metabólicas, la metodología de aprendizaje. La estrategia, obviamente, son clases online, plataforma Zoom. Yo voy a editar las clases utilizando la plataforma Zoom. No voy a utilizar Blackboard. Ya, la metodología de evaluación, existen evaluaciones de cátedra, de taller y de laboratorio. Y aquí está la ponderación. ¿Ya? Está el certamen 1, el certamen 2, el certamen 3, control de cátedra 1, control de cátedra 2, control de cátedra 3 y los controles de los laboratorios, cada uno con sus ponderaciones. Ya son 6 controles de salida. Siempre al término de un laboratorio existe un control de salida que es obligatorio, termina el laboratorio y se hace un control de salida. Por eso son 6 controles, porque son 6 laboratorios. Y cada laboratorio tiene un trabajo que puede ser un informe o puede ser un cuestionario virtual. El informe es grupal, ¿ya? Grupal, y el cuestionario virtual es individual, pero en el cuestionario virtual le damos alrededor de 2 o 3 días para responder, ¿ya? O sea, le damos un rango de tiempo que es alrededor de entre 2 o 3 días para responder el cuestionario virtual. ¿Ya? Y son, obviamente, entre informes y cuestionarios virtuales son 6 actividades, pero generalmente son 3 informes y 3 cuestionarios virtuales, que según el sílabus está descrito qué laboratorio tiene cuestionario virtual o qué laboratorio posee informe. Ahí están las ponderaciones de cada uno de ellos. Y finalmente tenemos la prueba global de laboratorio, que es una prueba, una especie de examen de laboratorio que evalúa todos los conceptos que vemos en todos los laboratorios. Y lo que el profesor de laboratorio habla, algunas reacciones, colores específicos, o sea,
lo que en el laboratorio mismo, aunque es virtual, pero hay cosas que uno puede agregar, puede describir, que no aparecen en la guía. Por supuesto, se pregunta lo de la guía, pero también es importante el trabajo que se hace en el laboratorio. Y cuando el profesor va explicando el experimento, cómo se desarrolla, existen algunas reacciones que eh, pueden, pueden producir algún tipo de gas con un color especial, un olor, y esas características el profesor las indica. Bueno, la prueba global de laboratorio tiene una ponderación de 4,3%. ¿Ya? Si suman todo esto, le da el 70% que corresponde a la nota de presentación. Y finalmente, si tiene una nota superior, si su nota de presentación es mayor o igual a 5,5, usted está eximido. ¿Ya? Sin rojos. Ya, si con el 70% obtiene una nota de presentación sobre 5,5, está eximido. Si es que no, o tiene algún rojo, generalmente en certámenes, debe rendir el examen y el examen vale un 30%. Al término de la asignatura, por supuesto, la nota final, que es la nota de presentación más el examen, debe ser mayor o igual a 4. Esa es la nota de aprobación. Con un 4,0 aprueba. Dentro de la regla del curso está la comunicación, la asistencia mínima de aprobación, que obviamente en cátedra de ahí el 70%, laboratorio es obligatorio. Los laboratorios son cada 15 días y comienza la semana, el lunes, la próxima semana, 16 de agosto. Las guías de cada uno de los prácticos estarán disponibles en el aula virtual. ¿Ya? Y como les comentaba, se realiza un control de salida en cada sesión y también para finalizar el trabajo del laboratorio específico, puede ser un control, un informe grupal, bien digo, o un cuestionario virtual. Este punto es bastante importante que hace alusión acerca de las recuperaciones justificadas. Entonces, ¿cómo se recupera un certamen? ¿Ya? El estudiante que falta un certamen debe justificar dentro de las 48 horas por sistema de acuerdo al reglamento general de docencia. La recuperación será a final del semestre, ojo, la recuperación es al final del semestre. ¿Ya? Y será informada en el aula virtual. El estudiante que falte un control de cátedra deberá justificar dentro de las 24 horas mediante formulario dispuesto en el aula virtual. Aquí el formulario que yo les mostré. ¿Ya? Entonces usted pincha y se le va a desplegar este formulario de Google Form y lo deben completar. Y eso se envía automáticamente. Después el jefe de carrera autoriza si es que está en condiciones o no de rendir la evaluación. No sé si que está justificado. ¿De acuerdo? La justificación del certamen o control de cátedra puede realizarlo solo una vez en el semestre, ¿ya? Y por supuesto, es responsabilidad de ustedes, como estudiantes, estar atentos a lo indicado en el aula virtual. Ahí el aula virtual es nuestra hoja de ruta, tanto como el sílabus. En el aula virtual nosotros enviamos toda la información, está todo en el aula virtual. Y si tiene alguna duda, pregunte al profesor. Escriba un correo. Si el estudiante no asiste a la evaluación recuperativa de control, pero está justificado, se reemplazará con una nota obtenida, obtenida en el respectivo certamen. ¿Ya? Y si faltan a más de una evaluación, solo tienen derecho a rendir solo una. Y la que no fue y no está justificado, porque solo puede justificar una, obviamente tiene o se reemplaza por la nota mínima, que es 1,0. Y recuerden que los certámenes recuperativos son al final del semestre y se evalúan solo los contenidos del certamen, obviamente, que está justificando. Con respecto a los laboratorios, ya también 24 horas mediante el formulario dispuesto en el aula virtual. Lo pueden realizar solamente, pueden justificar una sola vez en el semestre. Y una inexistencia en el laboratorio puede justificar si el estudiante no asiste a la evaluación de la reapertura, pero está justificado, esa nota se va a reemplazar por la obtenida en la prueba global de laboratorio. Es decir, si usted se le olvidó entregar el informe, ya
pero rinde la prueba global de laboratorio, su prueba global de laboratorio sacó un 7, bueno, ese 7 ha reemplazado en la nota de informe que se le olvidó. Pero eso lo pueden hacer una sola vez. Si usted debe 3 informes, o sea, se reemplaza una sola y los informes restantes, el profesor del laboratorio le va a colocar 2 unos. Los criterios de exhibición, como les comentaba, de nota igual o superior a 5,5, sin nota inferior a 4. No existe el ofrecimiento de notas para exhibirse. El derecho a examen solo con nota igual o superior a 3. ¿Ya? Y para todos que no aprueben en primera instancia está el examen de repetición o examen 2 o simplemente el famoso repechaje. Y no hay más oportunidades, no existen tareas, ni cuestionarios, ni presentaciones finales, ni puntitos. Examen 1 no pasó. Examen 2 no pasó, bueno, se acabó la oportunidad. Bueno, y todas las cantidades de notas que tienen en el semestre, o sea, en realidad oportunidades tienen, así que aprovechenla por favor. Esta es la programación, la planificación de las actividades. Generalmente nosotros como profesores de la Escuela de Ciencias no venimos a improvisar. Llegamos a las clases y hacemos las clases que está en la programación. ¿De acuerdo? Entonces, si dice que el 18 de agosto la clase es de disoluciones, el 18 de agosto se hace esa clase de disoluciones. Ya, mañana por algo excepcional es que no voy a estar presente, pero les dejo, por eso les estoy dejando grabada con anticipación la clase. Entonces, es lo que estamos haciendo, presentando el curso. Además, voy a hablar acerca de las propiedades químicas de los sistemas biológicos. ¿Se fijan? Si ustedes van avanzando, la semana 2, semana 3, disoluciones, semana 4, pH amortiguador. Ya, la próxima semana tienen el laboratorio, la semana 2, ahí está. Laboratorio número 1, en la segunda semana. ¿De acuerdo? Después no hay laboratorio, en la tercera semana no hay laboratorio, tienen libre porque son cada 15 días, y luego en la cuarta semana tienen el segundo laboratorio. Y la quinta semana viene el primer certamen. Esta sería el 8 de septiembre, primer certamen. Y el control de cátedra, que es como una especie de taller, es el lunes a las 19 horas. Después viene semana de vacaciones y fiestas patrias. ¿Ok? Semana 6, laboratorio 3, semana 7, glucólisis. Aquí entramos, introducción al metabolismo, semana 6, la semana 7 ya glucólisis, gluconeogénesis. Esto es ruta metabólica. Aquí entramos de lleno con la bioquímica. La semana 8, metabolismo del piruvato, ciclo de Krebs, ciclo de Cori, metabolismo aeróbico del piruvato en la semana 9, cadena de transporte electrónico, fosforilación oxidativa, semana 10, y ahí ya llegamos al laboratorio número 5, vamos el 20 de octubre, 27 de octubre, segundo certamen, acá, segundo certamen, está el segundo control de taller, a las 19 horas, está clarito ahí. Luego, metabolismo de lípidos, metabolismo de aminoácidos, semana 13, semana 14, la prueba global de laboratorio. ¿Se fijan? Ahí está la hora, el día, el 15 del 11, que recuerden que es un día lunes, y acá tenemos regulación hormonal. Estamos llegando al final de la asignatura. Certamen 3 en la semana 15, control de taller 3, el lunes 22 a las 19. Certamen 3 en la semana 15. Y finalmente después vienen los recuperativos, ya que revisen las reglas del curso, examen 1 y examen 2. El 6 del 12, el 6 de diciembre y el 13 de diciembre el examen 2. Y se acaba el curso. Ya, este archivo está disponible, insisto, en el aula virtual, lo pueden descargar y verlo con mayor
paciencia, tranquilidad, lo revisan con calma. Y si es que tienen alguna duda, me preguntan en clase o me pueden escribir al correo como ustedes quieran. Vamos a la clase de hoy, que consiste en estas propiedades químicas de los sistemas biológicos. Iniciando con el concepto de materia. ¿Qué es la materia? Ya hay una definición bastante clásica. Ya materia es principalmente todo lo que ocupa un espacio, es decir, todo lo que nos rodea, ¿ya? Pero que tiene dos variables muy importantes, la masa y el volumen. ¿Ya? Son propiedades generales, la masa y el volumen. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo o un objeto. ¿Ya? La masa y el peso, como aparece ahí, son dos cosas completamente diferentes. ¿Ya? La unidad de masa es el gramo, pero ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia, y el peso es una fuerza que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Ojo con eso. ¿Ya? Obviamente la masa se puede medir con instrumentos específicos como las balanzas. Existen balanzas analíticas, balanzas muy específicas, también balanzas granatarias. Y el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Obviamente el volumen se puede medir en litros, metros cúbicos también. ¿Ya? También se puede medir el volumen con instrumentos que están calibrados específicamente, ¿ya? Hechos para medir con exactitud una cantidad de volumen, como las probetas. ¿Cómo se clasifica la materia? La materia se clasifica primero en sustancias y mezclas. ¿Qué es una mezcla? ¿Y qué es una sustancia pura? ¿Ya? Bueno, una mezcla corresponde a un conjunto de elementos o compuestos que están en un mismo recipiente, en una misma fase, por llamarlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, ven aquí, ustedes tienen el ejemplo de Homero con Bart Simpson, en donde aparece que si hervimos el agua de mar, vemos que quedan restos de una sustancia que no es agua. Obviamente, porque queda sal abajo, si el agua de mar es más salada que la ñoña, entonces si usted toma agua de mar va a quedar con la lengua como lija. Te fijas que independiente, claro, no es agua potable, pero no vemos la sal, está disuelta. Ya tenemos que utilizar un método para visualizar la sal. ¿Fijas? Por eso sabemos que el agua del mar no es una sustancia pura, es una mezcla. Este esquema les va a dejar claro la película. Entonces, si se fijan acá, la materia se divide o se clasifica en mezclas y sustancias puras. Las mezclas pueden ser heterogéneas como homogéneas. Ya dos o más sustancias forman una mezcla. Y las sustancias puras se subdividen a su vez en compuestos y sustancias simples o elementos. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Una mezcla heterogénea es cuando tenemos diferentes tipos de compuestos o elementos y están todos, ¿ya?, en un mismo recipiente, tal como aparece acá, y se observa a simple vista los componentes de esa mezcla. ¿De acuerdo? En cambio, una mezcla homogénea, en la mezcla homogénea hay un PDF de esto que es una lectura previa que ustedes pueden descargar y pueden leer, y ahí aparece como hay en profundidad todo lo que estoy explicando. Una mezcla homogénea corresponde a una mezcla en donde no se distinguen, como el agua de mar, no se distinguen los componentes de la mezcla. O sea, tengo sal, tengo agua, y no distingo la sal del agua. Parece agua, pero tiene sal, porque ya ven el agua de mar, que es súper salada. ¿Se fijan? Esa es una mezcla homogénea. En el caso de los compuestos están formados por varios elementos, ya por dos o más elementos. Por ejemplo, el agua es un compuesto, está constituido por hidrógeno y está constituido por oxígeno. ¿Ya? El dióxido de carbono está constituido por carbono y está constituido por oxígeno. Son compuestos.
¿Ya? El ácido clorhídrico es un compuesto por hidrógeno, que es un elemento compuesto por cloro. En cambio, las sustancias simples están formadas por un solo tipo de átomos. Por ejemplo, una lámina de oro. Oro puro. Son puros átomos de oro. ¿De acuerdo? Obviamente los elementos se representan por símbolos como el oro, la plata, Ag, el cobre, Cu, carbono, nitrógeno, litio, para la batería de litio, etc. Este diagrama está muy bueno para entender cómo se clasifica la materia en mezclas, sustancias puras y las subclasificaciones que provienen de las mezclas de sustancias puras. ¿Qué es un elemento y un compuesto? Bueno, ahí yo ya lo había explicado un poquitito, pero un elemento, se fija, está constituido por átomos del mismo elemento, dos átomos de hidrógeno, hidrógeno en estado gaseoso en la atmósfera. El oxígeno en estado gaseoso también está como molécula, son dos átomos de oxígeno. Es un elemento, elemento, elemento. En cambio, cuando tengo un compuesto, tengo dos o más elementos. Aquí tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Tengo dos tipos de elementos diferentes. Aquí hay otro ejemplo: óxido de nitrógeno, agua, dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono. ¿Cuáles son los estados de la materia? Clásicamente los estados de la materia, si estamos viendo las propiedades de la materia, estamos definiendo qué es lo que es materia, cómo se clasifica, tenemos que ver los estados de la materia, porque, obviamente. Los estados de la materia están relacionados con las energías y las fuerzas que tienen las moléculas o átomos que se rodean entre sí. Cuando estas fuerzas eh, emulan una cohesión elevada, generalmente estamos hablando del estado sólido, que tiene características clásicas, poseen un volumen definido y una forma definida. ¿Ya? El movimiento de vibración de las moléculas, la fricción y la energía cinética de las moléculas que conforman este sólido es baja, bastante baja, y no se pueden comprimir los sólidos. En cambio, si aumentamos la temperatura va a producir un mayor movimiento de las partículas, de los átomos, de las moléculas, y pasamos al estado líquido, que posee un volumen definido, pero la forma es variable, porque la forma de un líquido se adapta al recipiente que lo contiene. O sea, si yo tengo un vaso, el líquido se adapta a un vaso. Si yo tengo un matraz con una forma cónica, por ejemplo, un matraz Erlenmeyer que tiene esta forma, el líquido se adapta a esta forma. Eh, si yo tengo una botella de Fanta, esas que son así, ya no me quedó muy buena, pero bueno, ya parece una botella de Jean-Paul Gaultier, perfume, pero bueno. Ahí tienen otro ejemplo, ¿ven? El recipiente extraño, el líquido que está dentro se adapta al recipiente, entonces se adapta al recipiente, la forma es variable. Las partículas obviamente están con una energía cinética mayor, ¿ya? Y comprimir un líquido es medio complejo, ¿ya? No es tan fácil, casi nada, como dice acá. El estado gaseoso corresponde al estado en donde las partículas, los átomos o las moléculas tienen una energía cinética mayor y escapan unas de otras, no hay cohesión entre ellas, ¿ya? Poseen volumen, pero la forma es completamente variable. Se adaptan al recipiente que los contiene y tratan de abarcar todo el espacio en donde está. Por eso el gas avanza. Ya si está en una sala, se siente en toda la sala. ¿Ya? Las partículas se encuentran separadas porque hay un movimiento cinético mayor y obviamente son muy compresibles. ¿Ya? Los gases se pueden comprimir. Ahí tiene el tema del gas licuado.
En este ejemplo, en esta imagen, muestra los cambios de los estados de la materia desde el líquido al sólido y al gaseoso. Entonces tenemos que el cambio desde un sólido a un líquido, el cambio de estado, se denomina fusión, ¿ya? Y cuando vamos al revés, desde un líquido a un sólido, se denomina solidificación. Desde un líquido hacia un estado gaseoso se llama vaporización y cuando vamos al revés, licuefacción. Y desde el estado sólido hacia el estado gaseoso, saltándonos el líquido, si también se puede, ya hay sustancias que pueden sublimar a temperatura ambiente, aunque ustedes no lo crean, a temperatura ambiente pueden sublimar y pasar el estado líquido y transformarse de inmediato en el estado gaseoso. Ese cambio de estado se denomina sublimación. También existe la sublimación inversa, que es el estado gaseoso a el sólido. Sublimación inversa. O los ambientalistas le llaman deposiciones. Por ejemplo, las deposiciones de efecto de gases invernadero. Las propiedades de la materia, existen propiedades que son generales y propiedades específicas. Dentro de las propiedades de la materia, los químicos nos gusta hablar acerca de las propiedades que son extensivas e intensivas. Las propiedades generales, por ejemplo, el peso, la masa, el volumen, y propiedades específicas de la materia serían el brillo, la densidad, el brillo, si tiene algún refulgor, si es maleable, si es dúctil, el color, olor, ya son como características organolépticas. Pero a los químicos, como yo les comentaba, nos gusta clasificar las propiedades de la materia en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas obviamente dependen de la cantidad de materia, ¿ya? Y obviamente son la masa, el peso y el volumen, porque el volumen obviamente crece, pues no es lo mismo un metro cúbico o un ml que 1000 ml, mililitros, esto es un litro, no es lo mismo, la cantidad es diferente, la masa lo mismo, no es lo mismo un gramo que un kilogramo o que una tonelada, ¿vale? Por eso que son extensivas, son aditivas, la masa, el peso y el volumen. En cambio, las intensivas no dependen de la cantidad de materia, independiente de la materia. Si yo tengo un kilogramo, ¿ya? O un gramo, esta propiedad no va a cambiar, no depende de la materia. Por ejemplo, la densidad del oro. La densidad del oro es siempre la misma para un kilo de oro como para un gramo de oro. No cambia. ¿Se fijan? El cobre, por ejemplo. El punto de fusión del cobre es exactamente lo mismo para una lámina de cobre como para un lingote de cobre. El punto de ebullición, la elasticidad, la tenacidad, la transparencia, dureza, solubilidad, etc. Independiente de la cantidad, estas propiedades no van a cambiar. Vamos con el concepto de los átomos, iones y bioelementos. ¿Qué es un átomo? Obviamente la unidad fundamental de la materia, ¿no? Que obviamente están expuestos a reacciones químicas. Los átomos tienen o están constituidos por tres partículas subatómicas, que son los electrones, los neutrones y los protones. El átomo es una unidad de la materia básica que posee en su interior un núcleo, donde en este núcleo se encuentran estas dos partículas subatómicas, los protones y los neutrones. Estos no salen, ¿de acuerdo? Se encuentran en el núcleo, y dependiendo del tamaño del átomo es cuántos protones o cuántos neutrones posee. Así, por supuesto, tenemos átomos que son pequeños, que tienen núcleos chiquititos, como átomos que tienen
núcleos extremadamente grandes, según el Z, que corresponde al número atómico, al número de protones que posee. Ya, bueno, es lo mismo un átomo que tiene un Z igual a 6, como el carbono, que un Z igual a 92, como el uranio. Y los electrones que se encuentran fuera del núcleo, aquí este modelo no representa bien el modelo atómico actual prevalente, que es el modelo mecánico cuántico. Aquí se ve una especie de órbita, ya sí que está malo esta cosa. Este dibujo no me gustó mucho. Esto no es el modelo mecánico cuántico. Los electrones efectivamente están fuera del núcleo, pero no describen trayectorias. ¿Ya? Se encuentran en niveles energéticos, es decir, estos niveles energéticos van aumentando a medida que nos alejamos del núcleo. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, en forma de capas. Son regiones específicas fuera del núcleo en donde se pueden encontrar o existe la probabilidad de encontrar un electrón. Esa probabilidad o esa zona en donde existe esta alta probabilidad de encontrar un electrón se denomina orbital. Es decir, los electrones se encuentran en zonas denominadas orbitales. No están en el núcleo. Y cuando hay reacciones químicas, cuando hay cambios químicos, generalmente son los electrones los que se ceden, ¿ya? O se traspasan de un átomo a otro, de un compuesto a otro, etc. ¿Qué es una molécula? Una molécula es un conjunto de átomos, por supuesto dos o más átomos. No podría hablar de una molécula si tiene un átomo, tiene que tener mínimo dos. Por eso el oxígeno, O2, son dos átomos de oxígeno unidos por un enlace covalente. Lo mismo que el hidrógeno, H2. Son dos átomos de hidrógeno unidos por un enlace covalente. ¿Ya? Estas se denominan las partículas, o más bien moléculas diatómicas, di de dos. ¿Ya? Así que, obviamente, una molécula, cuando hablamos de una molécula, nos referimos a una sustancia, ¿ya? A una partícula que tiene dos o más átomos que pueden ser iguales o diferentes. Ya que el color representa, representa el tipo de átomo, por ejemplo, no sé, pues NH3, amoníaco, ¿no? U otro tipo de molécula, H2SO4, ácido sulfúrico. ¿Se fijan? Tiene hidrógeno, tiene azufre y 4 átomos de oxígeno. Una molécula grande. Tiene 4 átomos, 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno, etcétera. Existe una gran cantidad de moléculas que forman los famosos compuestos. O sea, los compuestos son moléculas. Este fenómeno ocurre cuando hay traspasos de electrones. Estos traspasos pueden ser pérdidas de electrones como también ganancia de electrones. Es decir, un átomo, cuando pierde o gana electrones, se transforma en lo que se conoce como un ión, los iones. ¿Ya? Los iones pueden ser iones con carga positiva o iones con carga negativa. ¿Qué significa cada uno de esos? Aquí está escrito. Cuando hablamos de un catión, es un ion con carga positiva. ¿Qué significa eso? Significa que ese átomo perdió un electrón. ¿Ven? Aquí tenemos el átomo neutro y tiene 1, 2, 3 electrones. ¿Qué le pasa a este átomo? Pierde ese electrón de acá y se queda con 2 electrones. Los electrones tienen carga negativa. Si se queda con carga negativa, este átomo resultante queda con carga positiva. Pierde electrones. En el caso de los aniones, ya el átomo gana electrones. Pues se fija, tenemos el mismo átomo que tiene 3 electrones, pero aquí gana un electrón y ahora queda con 4. Y como los electrones tienen carga negativa, el resultado final es que el átomo queda con una carga negativa más, con un electrón más. Por eso es que los aniones poseen cargas negativas. Ya, por ejemplo, el cloro, anión cloruro, anión fluoruro, calcio, 2 más. Es un catión. ¿Ven? Así se representan los iones, con cargas. Hierro, con 2 cargas positivas. También el hierro puede tener 3 cargas positivas.
Ya, la plata, una carga positiva, perdió un electrón. Este perdió 2 electrones, ahí está el número le está diciendo. Este pierde 3 electrones. Aluminio, aluminio, más 3, ya es un catión, pierde 3 electrones. ¿Se fijan? Azufre, sulfuro, gana 2 electrones. El flúor, no hay número, gana un electrón. Si no hay número, hay un 1 implícito ahí, que no se escribe. ¿De acuerdo? Vamos con los bioelementos. Se clasifican dentro de los átomos, los compuestos. También hay una cierta frecuencia con la cual estos se pueden repetir en la naturaleza, ¿ya? Y para hablar de ellos hablamos de los bioelementos. Estos bioelementos pueden ser bioelementos primarios, secundarios u oligoelementos. ¿Ya? Los primarios son los que obviamente constituyen casi el 96% de la materia y están el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo, azufre, ¿ya? Que participan en biomoléculas como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. En el caso de los secundarios ya no son tan frecuentes, un 3,3 el porcentaje que los cuales participan en la materia, ¿ya? Y son algunos como el sodio, el potasio, calcio, magnesio, cloro. Y en último lugar se encuentran los oligoelementos, que son elementos que se encuentran en muy bajas cantidades, que se les llama cantidades trazas. Y estas cantidades trazas están alrededor del 0,1% de la materia orgánica en el planeta. Y el hierro, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo son ejemplos de ellos. Como estamos hablando de los sistemas biológicos, aquí en nuestro planeta, en el planeta Tierra, existe una gran concentración de agua. El agua corresponde a la molécula, el compuesto más abundante de todo sistema biológico. Nuestras células tienen alrededor de un 70-80% de agua y el planeta también tiene exactamente casi la misma proporción. Generalmente una persona, si lo piensan de esa forma, que pesa 100 kilogramos, aproximadamente, si tiene 70% de agua, 70 kilos. De los 100 kilos, 70 kilos son solo agua. ¿Ok? Entonces, hay que analizar y estudiar cuáles son las propiedades del agua. Obviamente el agua es una molécula, es un compuesto formado por 2 tipos de átomos, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Ya? Dentro de las características generales y específicas, no tiene color, no tiene un olor, tampoco un sabor determinado. Obviamente, en las aguas es insípida, incolora, el agua potable porque le agregan cosas, y el agua de mar porque tiene sal, pero el agua pura no tiene ninguna característica apreciable en los sentidos. ¿Ya? Es muy abundante, por supuesto, y estos átomos se unen por enlaces covalentes. ¿Cuáles son algunas de las características físico-químicas del agua? Obviamente, las propiedades físicas del agua es que tienen un amplio rango de temperatura en donde podemos apreciar el agua del estado sólido al estado líquido y gas. O sea, entre 0,1 grado y 99 grados el agua se encuentra líquido. En 0 grados Celsius a temperatura ambiente y a una atmósfera, perdón, sí, bien digo, a 0 grados Celsius a una atmósfera, eso quería decir, el agua se encuentra sólida, es decir, hielo. Y a 100 grados Celsius el agua recién pasa a ser un gas, vapor de agua. Tiene una elevada constante eléctrica, tiene un carácter dipolar, el agua es una molécula polar, ¿ya? Tiene un alto calor específico y de vaporización elevados. Dentro de las características químicas se puede disociar, es un conductor térmico, el agua muy importante, almacena calor, tiene una gran capacidad calorífica, ya corresponde a una molécula que puede formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua
Y esos enlaces de hidrógeno son determinantes para las interacciones con otros tipos de moléculas, como proteínas, por ejemplo, como carbohidratos, como lípidos. Entonces el agua puede interaccionar entre moléculas de agua, como también con otros tipos de moléculas, mediante este tipo de interacción que se denomina el puente de hidrógeno. Ya que la molécula de agua tiene una zona polar y una zona apolar que está simbolizada por estos signos. No significa que el agua tiene carga, ojo con eso, el agua no posee cargas, no es una molécula cargada, sino que el átomo de oxígeno es más electronegativo que estos dos, y eso hace de que los electrones del hidrógeno se acerquen al átomo de oxígeno, ¿ya? Quedando toda esta zona llena de electrones o con una alta probabilidad de encontrar electrones, por eso se le denomina el polo negativo. Y esta zona de acá queda desprovista de electrones, por eso se le denomina el polo positivo. Por eso se dice que el agua es una molécula polar, posee polos. Un polo en donde hay una alta probabilidad de encontrar electrones y otra zona en donde existe una baja probabilidad de encontrar electrones. Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, tiende a desplazar los electrones de este enlace covalente hacia el átomo de oxígeno. Y por eso es que se tiene la molécula de agua esa apertura de 104.5 grados. Ya, el ángulo es irrelevante en todo caso, chicos. ¿Ok? Tiene una forma específica la molécula de agua. Y los puentes de hidrógeno evidentemente se producen entre la interacción de un átomo electronegativo como el oxígeno con, ¿ya? El polo positivo de una molécula de agua. Ojo con eso, cuidado, esto no significa que tiene cargas. Cuidado con eso. Pregunta de certamen clásica. Para terminar la clase de hoy vamos con los grupos funcionales. Estos grupos funcionales son grupos que determinan, para la redundancia, una función específica a cada tipo de compuesto que los posee. ¿Ya? Los grupos funcionales van desde la unión entre carbono e hidrógeno, como ustedes ven acá, alcanos, alquenos, alquinos, en donde la característica principal es el carbono, pero el carbono se puede unir con enlace simple, alcano, enlace doble, alqueno, y entre carbono y carbono con enlace triple es un alquino, tal como ustedes ven acá, alquino, ¿ven? Entonces, si tienen un compuesto en donde hay enlace triple entre carbono y carbono, como estos de acá, ya estamos hablando de un alquino. Este es un alquino. Este es un alqueno porque hay enlace doble entre carbono y carbono. Y este es un alcano, no solo tiene carbono e hidrógeno, ¿ya? Denominados hidrocarburos. Hidrocarburos son compuestos que están constituidos solo por carbono e hidrógenos. Los alcanos, los alquenos y los alquinos son hidrocarburos. ¿Ya? También existen los hidrocarburos aromáticos, en donde acá la forma, se fijan que hay una forma definida que está determinada por un compuesto muy conocido que da origen a todos los aromas. ¿Ya? Una molécula aromática posee dentro de su estructura el benceno. ¿Ya? El benceno es un ciclo de 6 carbonos en donde existen 3 dobles enlaces. Estos 3 dobles enlaces generan resonancia dentro del anillo, ¿ya? Es decir, este doble enlace puede saltar a compartirse entre esos 2 carbonos, este entre esos 2 y este entre esos 2, ¿ya? Entonces, como están permanentemente compartiéndose entre todos los carbonos, es que también se puede simbolizar con un círculo. Por eso, este es el efecto resonante del benceno. O sea, yo también puedo dibujar el benceno de esta forma. Con los dobles enlaces acá, este doble enlace acá y este doble enlace acá. ¿Se fijan que es diferente? Pero que están girando los dobles enlaces. Se comparten con todos los carbonos. Tienen la misma probabilidad de compartir los dobles enlaces. Entonces, el benceno es un alqueno. Es un alqueno ciclado, ¿ya? Que tiene una forma particular, por supuesto, y determina estos hidrocarburos aromáticos. La característica principal del aroma, como ya les comentaba, está determinada por las moléculas derivadas del benceno. Tienen un benceno en su estructura. Ahí está el benceno, el tolueno, el estireno, el sileno, el cumeno,
naftaleno, antraceno, fenantreno, etc. Son moléculas muy hidrofóbicas, muy apolares. Ya estos no se disuelven en el agua, ya son muy apolares, característica de estos tipos de compuestos, estos grupos funcionales. Otro tipo de compuestos o grupos funcionales son los alcoholes, en donde se distinguen alcoholes primarios, secundarios o terciarios. El grupo funcional que tienen que distinguir en un alcohol es el grupo OH, ahí está, OH, OH, OH. O sea, acá aparece el oxígeno dentro de un compuesto orgánico con carbono e hidrógeno, pero aparece el oxígeno, OH, ese es el alcohol. Etanol, propanol, 2-metilpropanol. Alcohol primario es un alcohol que está alrededor de un solo carbono. Alcohol secundario es un alcohol cuyo carbono está alrededor de 2 carbonos. Y el alcohol terciario es un alcohol que se encuentra en un carbono y ese carbono está alrededor de 1, 2, 3 carbonos. Por eso alcohol terciario. Siguiendo con los grupos funcionales, están los éteres. Bueno, acá les vamos a pedir que ustedes identifiquen los grupos funcionales, así que se tienen que aprender la fórmula. La fórmula es, ya, esta es una cadena de carbono, es lo mismo dibujar un carbono, un carbono, un carbono, un carbono, un carbono. ¿Ya? Y si es que en este carbono hay un oxígeno dentro de la cadena, es un éter, ¿ven? Éter, 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 éter. Átomo de oxígeno unido a 2 grupos de hidrocarburos. Hidrocarburos, carbono e hidrógeno. Otro grupo funcional son las aminas. En las aminas aparece otro elemento muy importante dentro de las macromoléculas denominados nitrógeno. Existen aminas primarias, secundarias y terciarias que están relacionadas con el tipo de sustituyentes. ¿Ven? 2 sustituyentes, 2 radicales secundarias, 3 radicales o sustituyentes amina terciaria. Hay una amina, amina, aminas, amina, amina. En cambio, en los aldehídos ya vemos la aparición del famoso grupo carboxilo, que este es el carboxilo. El aldehído es todo este grupo, el famoso CHO, ¿ya? Pero funciona así, es el carbono, que se llama eso, carbono, doble enlace, oxígeno con un hidrógeno, y acá tiene el radical. ¿Ya? Que ese radical puede ser una cadena, por ejemplo, y termina con el doble enlace, oxígeno, hidrógeno. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Los carbonos en ese tipo de dibujos no se representan. Las cetonas, que es solamente el grupo carboxilo, ya ahí está el grupo carboxilo, ¿se fijan? Ahí está el grupo carboxilo, es una cetona. Tiene radicales a ambos lados de R1 y R2. Los ácidos carboxílicos corresponden a un átomo de carbono enlazado por doble enlace a un átomo de oxígeno y un oxígeno con un hidrógeno, y esta es la cadena lateral. En el caso de los ácidos carboxílicos son los grupos funcionales más reactivos que existen y los que tienen la prioridad dentro de los grupos funcionales en un compuesto. ¿Ya? Son ácidos, liberan hidrógeno. ¿Cuál es el hidrógeno que libera? Ese hidrógeno libera. Es un ácido. Así existen ácidos. Los ácidos orgánicos son ácidos carboxílicos, como por ejemplo los ácidos grasos. Los ácidos grasos poseen un ácido carboxílico. Ya cuando le decían, esta es la cabecita polar y esta es la colita, ya, la cabecita polar, aquí en bioquímica decimos que la cabecita polar en realidad es un ácido carboxílico. ¿Ya? Es decir, esta es la estructura de un ácido graso.
Y la colita del ácido graso. La colita del ácido graso es una cadena hidrocarbonada. Hidrocarbonada. Está constituida por carbonos e hidrógenos. ¿Se fijan? Ahí. Ahí. Bueno, ya no voy a completar ya, pero tiene hidrógenos por todos lados. ¿Se fijan? O sea, esta es la cadena hidrocarbonada y este es el ácido carboxílico. Ese es un ácido graso. Ácido benzoico. Ésteres. Los ésteres son derivados de los ácidos carboxílicos, ¿ya? En donde se sustituye, el hidrógeno lo libera y se sustituye ese hidrógeno en donde queda clásicamente ahí, ¿ven? 2 átomos de oxígeno. Ahí, 2 átomos de oxígeno. Hay que aprender a reconocerlos, no es difícil, para nada. Ya estos ejemplos están bastante claros para aprender a reconocer los ésteres. Las amidas, aquí puede haber un par de equivocación porque si les coloco una molécula me van a decir, ah, esta es una amina y esta es una acetona. ¿Ya? Está malo. ¿Por qué? Porque están juntos. Están juntos, ¿se fijan? Aquí la amina y la amida, el carbono es carbono, oxígeno, nitrógeno. Eso. ¿Ven? Y los halogenuros de acilo, en donde este ácido carboxilo es sustituido por un halógeno, y ese halógeno puede ser un flúor, cloro, bromo, ¿ya? Por ejemplo, yodo, ¿ven? Esto es fácil distinguirlo, un cloro, carbono, doble enlace oxígeno, a halógeno de acilo. Bromo, exactamente lo mismo, yodo, exactamente, se sustituye por un halógeno. ¿Ya? Los tioles, en donde hay grupos SH, ¿ya? Azufre en su estructura, ya fácil distinguirlo, los tioles. Y finalmente los nitrilos en donde hay un átomo de carbono con un átomo de nitrógeno unido por un triple enlace. Tarea para la casa. ¿Ya? Aquí tienen que identificar los grupos funcionales presentes en estas moléculas. Así que me tienen que decir cuáles son. Por supuesto, si tienen preguntas, lo podemos revisar en la próxima clase. Bueno, queridos alumnos, esta clase sincrónica es bastante excepcional. Ha sido bastante excepcional, así que espero conocerlos la próxima semana. Espero que se encuentren bien. Adiós.